Maite, ¿Qué? Maja, ¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? Es que llevo una empanada mental. Estaba pensando, no sé si a ti te ha pasado, que últimamente cada vez más los pacientes me relatan que se sorprenden cuando entran en una consulta de fisioterapia, que es algo que me parece como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te sorprendes por qué? ¿Qué estamos haciendo raro, no? Y cuando me van diciendo por qué, digo, coño, estamos haciendo las cosas muy bien, sobre todo con el colectivo del dolor persistente, ¿no? Porque una de las cosas que les llama poderosamente la atención, y ahora me parece kafkiano que les llame la atención, ¿no? Pero hace unos años hubiese dicho, hostia, No. ¿por qué no lo hacíamos? Y era que de repente, o lo que me dicen es que les sentamos, les damos tiempo, les escuchamos mirándoles a los ojos. No estamos ahí anotando rápidamente, intentando pasarles a la camilla o hacer tratamiento, tal cual, sino que les damos tiempo. Y se sorprenden, pero lo agradecen porque es como me siento comprendido, me dais confianza, me siento escuchado y es muy guay. O sea, me está alucinando, pero porque es como, ojo, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Más que nada para cubrir las necesidades de estas personas con cualquier tipo de tratamiento, ¿no? O sea, la patología que sea, pero sobre todo más con estos que llevan un peregrinaje de Opalerandeo. Entonces, jo, me parece, lo estaba pensando, estaba ahí atontada mirando y digo, coño, no sé si a ti te ha pasado, pero... Sí que me lo han comentado, ¿no? Lo de que antes el lanzamiento en plancha a la camilla, que todavía hay personas que ven que, ¿no? Que ves que entra por la consulta y empieza a mirar para la camilla, se empieza a quitar la ropa y espérate, siéntate. Yo me llamo Maite, tú no sé qué, siéntate, vamos, cuéntame lo que te pasa, ¿no? Que eso sí que... Porque antes yo creo que tampoco... Pedíamos demasiada información, era como, ¿dónde te duele? Tú mate. Sí, Vamos, claro, hemos generado nosotros. a ver qué te arreglo, ¿no? Sí. Y el que no intentabas arreglar, ¿no? Y el que no se arreglaba era como, joder, ¿por qué no te arreglas? ¿no? Ya, sí. Así, venga, y no te arreglas. Y parece que le echabas la culpa a la persona, ¿no? Wow. Pero desde luego eso ya no solo es que esté guay, es que es necesario. Ahí sí nos lo estábamos comiendo con patatas, pero muchísimas cosas, ¿no? Porque ese relato que te trae la persona tiene todo lo que necesitas saber Para actuar, ¿no? Al final, ya no solo porque la persona que viene de esa situación, bien porque tenga dolor y no lo encuentre en nada que justifique ese dolor, bien porque haya tenido alguna lesión o enfermedad y ya ha pasado demasiado tiempo como para que ese dolor siga ahí, bueno, pues en esas dos situaciones al final la persona probablemente ha hecho un peregrinaje en la cual pues se ha podido sentir incomprendida, cuestionada, juzgada, abandonada, incluso, ¿no? Es la patata caliente, como no, pues vete allí, pues... Entonces ya no solamente porque la persona sienta que está en un sitio donde entienden no solo lo que está pasando, sino entienden también lo que le está pasando y se lo pueden explicar, sino porque esa primera historia que la persona te cuenta, que te está contando cómo ha llegado hasta aquí, está cargadísima de información absolutamente útil para el proceso que vais a iniciar juntas, ¿no? Sí. Y al final es, no sé, es como que hemos ya integrado que son ellos el guía. Ellos te dan información y a partir de ahí, con esa información tú vas... O sea, la importancia, ¿no?, de esa información. Antes nosotros éramos el guía. O sea, hemos cambiado los papeles, los roles, y es guay. Guay me refiero porque es que estoy ilusionada de que sea así y que el paciente tenga desconcierto, o sea, de encontrarse a profesionales que hagan esas cosas, y me parece que la fisioterapia está tomando ese camino, ¿no? Y me parece estupendo. Entonces, vamos bien. Hombre, que si lo piensas bien, el desconcierto se entiende porque, claro, hemos venido de trabajar de una manera y de repente, no, mira, siéntate, espera, cuéntame. Y encima sería igual y no te toco, sino que me pongo a explicarte cosas. Se entiende el desconcierto absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que si lo piensas es de una lógica aplastante. El hecho de que
la persona te cuente porque cada persona ha llegado a esa situación de una manera distinta y tienes que ver un poco qué ha ido sucediendo para llegar a esa situación. Claro, Es necesario, sí. ¿no? Y que desde luego la persona que muchas veces está en China, no entiendo lo que me está pasando, no comprendo, no tengo ni siquiera los conceptos que me permitan comprenderlo. Entonces es de una lógica aplastante que dediques un tiempo a entender qué está pasando, cómo hemos llegado hasta aquí y luego, bueno, pues qué podemos hacer, porque se pueden hacer, bueno, un montón de cosas. Hay salidas, hay procesos que se pueden poner en marcha y ayudar a la persona a salir de esa situación, pero claro, que tiene muchísima lógica, es decir, vale, tenemos un problema que es un problema que pueda tener cierta complejidad, hay que analizarlo y entender ese problema para poder ponerle una solución. Y para eso la persona tiene que estar involucrada en ello, es decir, es partícipe, ya no es yo te hago, no es a ver qué te hago, sino a ver qué te pasa, a ver qué te está pasando y lo analizamos juntas y luego vamos a ir viendo qué es lo que hacemos y con cada persona pues vamos a hacer un proceso distinto, evidentemente, con denominadores comunes, porque sí que es verdad que hay cosas que te encuentras que se repiten, dices, ostras, esto vas viendo que hay elementos que hay que trabajar, ¿no?, con las personas. Que está mucho más planificado, porque antes era el hombro de las 3, que me toca el hombro de las 3, espérate, que viene la cadera de las 4. O sea, claro, hemos pasado de ver a la persona, es que da vergüenza decirlo y admitirlo, pero seguramente... Así. Y entonces... Era. Sí, por eso. Y hemos pasado de ver un cuerpo, o una persona, mejor dicho, a cachos, o por patologías, o por etiquetas, a de repente una integración y ver a una persona, ¿no?, con todos sus factores. Y bueno, pues esa evolución, y para el tratamiento, pues es necesaria, bonita y bueno, es lo que te hace progresar con este tipo de personas. En todo tipo de... Es que al final tampoco es el dolor persistente. Estamos trabajando con personas y eso se nos había olvidado. Sí. Entonces, tratábamos patologías, o tratábamos partes corporales. Entonces, esa integración está bien. Sí, además era como con los recursos del fisio, ¿no? A ver qué te hago yo, Y claro, al final te das cuenta de que en estas situaciones y en muchas otras, porque en una rehabilitación convencional de, yo qué sé, un esguince de tobillo, lo que estás utilizando también son los recursos de la persona. Tienes que identificar al final qué recursos tiene la persona, qué capacidades y tirar de eso. Al final es la que va a hacer el camino. Tú le vas a acompañar, le vas a guiar, le vas a dar ideas, le vas a animar. Venga, ¿no? Porque todas las personas al final creo que tienen recursos y capacidades. El tema es cómo explotas esos recursos y capacidades, cómo llegas a ellos. No con todo el mundo al final se consigue salir de esas situaciones, pero una gran mayoría sí consigue, ¿no? El que se pone, entiende y va haciendo el proceso, que yo creo que es una palabra que hay que analizar, ¿no? Que hay un proceso por delante, pues sí que se consigue. Y desde luego la persona que está sufriendo esa situación tiene derecho a saber que se pueden hacer muchas cosas distintas a las que se están haciendo, que pueden chocar en un primer momento, porque es como, ¿cómo que tengo que aprender cosas? ¿Y cómo que tengo...? Sí, ¿y cómo que se puede? Si me han dicho que es crónico y que tenía que aprender a vivir con esto, no se puede vivir con esto, no. El objetivo es que esto vaya evolucionando y haya un cambio. Desaparezca, eso es, ¿no? Y claro, para eso hay que hacer un proceso que habrá que ir construyendo con la persona, pero el punto de partida debe ser, ¿vale? Vamos a salir de la China, vamos a entender lo que te está pasando juntas, vamos a, primero que tengas esos conceptos que te permitan comprender y luego, una vez que ya entiendes lo que está pasando, pues venga, vamos a ver de qué manera vamos haciendo el proceso contigo. Ya, tía, pero es que, a ver, ¿no te sorprende el hecho, que hay muchas veces que me lo pregunto, ¿no? O sea, la epidemia del dolor persistente cada vez es más bestia. Más bestia. O sea, yo creo que no hay una familia que no tenga algún allegado con dolor y que se le esté enredando. Empiece por una lesión o las pruebas salgan medianamente bien y tenga, bueno, pues tejidos adaptados a su edad, pero bueno, que no le den mayor relevancia, ¿no?, por parte de los médicos. Y de repente eso va creciendo
y dices, pero vamos a ver, si el conocimiento de las teorías modernas del dolor está, o sea, Sí. lleva años de evolución. Sí. ¿Cómo en narices tenemos aquí un despunte y esto cada vez se Sí. sabe más, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se habla de esto socialmente, no está integrado, no se le enseña a los niños? No sé, o sea, ¿cómo no forma parte de nuestra vida para poder entender, primero, que no son personas invisibles, que están sufriendo, que sufren realmente, que tienen dolor y que no las apartemos porque al final, cuando tienes una persona con dolor, al principio esa persona cuenta, está viviendo un puñetero calvario. Pero llega un momento que deja de contar, porque es la de la queja. Sí. Y entonces eso pues lo sientes como persona sufriente, ¿no? Y decides callarte. Y es como las hemorroides, las sufres en silencio, nadie habla de ellas, ¿no? Sí. Todo el mundo las tiene, por así decirlo, pero nadie habla de ellas. Entonces es como, jolín, es un proceso súper solitario y no tenemos recursos. Y eso no significa que la persona que está al lado no quiera ayudar. Sí. Porque claro que quiere ayudar, pero llega un momento que es que no entiende nada. Sí, no sabe cómo tampoco. Y incluso Es que, te intento ayudar y te estoy haciendo daño intentando efectivamente, ayudarte. pues Es que es chungo, es chungo las muy narices. chungo, sí. Y aparte hay algo que siempre las personas que acompañan, ¿no? A veces cuando las escuchas, no, jolín, pero si un día está bien y a los 5 minutos de repente le duele mogollón y luego, no sé, es capaz de subir al monte, pero qué narices. Ah, yo entiendo que... O el si tienes buena cara. bueno, sí, eso ya es cuestión. Sí. Entonces yo entiendo el desconcierto de unos, el sufrimiento de otros y es porque no tenemos información y porque eso no está normalizado. Entonces dices, jolín, pero ¿cómo es posible? Si esto ya se sabe, ¿cómo no lo sabemos todos? Y eso hay veces que me repatea un poco el culo, porque es como... Sí, porque al final la persona que tiene dolor persistente acaba como con cierto estigma, ¿no? Bueno, sí. Lo hemos dicho antes, porque al final siente que se le juzga, que se le cuestiona, que incluso no se le cree. Entonces, y el estigma en el sentido de que aparecen a veces interpretaciones de que es que se lo está provocando, es que no se quiere curar, es que está sacando es duro de narices. algún tipo de, no sé, recompensa Sí, lo que sea. al respecto, lo que sea. Y creo que eso no es fruto de la maldad, ni mucho menos, es fruto de la ignorancia colectiva, ¿no? No es un problema que esté bien comprendido ni por la sociedad ni por la comunidad médica y al final la persona está, lo que dices tú, o se tiene que callar o es abandonada, porque es esa patata caliente que nos vamos pasando los profesionales de nosotros y eso, claro que genera un gran sufrimiento psicológico. Pero no es el sufrimiento el que genera dolor, es el dolor el que genera el sufrimiento. Y claro que en el momento en que entiendes lo que está pasando y eres capaz de darle una explicación desde la biología o desde el propio funcionamiento del organismo, desde la fisiología, pues claro, tu visión sobre el tema cambia, la tuya y la de tu entorno, porque empiezas a respetar mucho lo que te está pasando, ¿no? Primero te encuentras frente a profesionales que empiezan a respetar mucho lo que te está pasando porque lo entienden desde su base y la persona lo entiende también, vale, ahora entiendo lo que me está pasando y entonces eso, aunque suene raro quizás, ¿no? El respetar lo que te está pasando pues te da mucha paz. Saber que lo que te está pasando es igual de respetable y biológico que un cáncer o una enfermedad autoinmune. O lo que sea. Porque llega un momento que piensas que te estás volviendo loco. Sí. O sea, porque y hay ese rollo de me lo estoy generando yo. O sea, llegas a un momento que es como, pero si yo quiero estar bien, pero no puedo, pero parece ser. Entonces, al final, también los mensajes que vas recibiendo van en esa línea, ¿no? Y es como, coño, que no te lo estás generando tú. O sea, que todos queremos estar fenomenal, ¿sabes? O igual 4 personas en el mundo, pero por regla general queremos Nadie estar... quiere estar así. Yo qué sé. Sí. Seguramente como... Sí. Dolor es dolor. Pero por regla general, o sea, todo el mundo quiere disfrutar de la vida, quiere estar bien, nadie quiere padecer. Entonces, sí. ¿sabes? Es momento, yo creo, de dar puñetazo en la mesa y exigir, de alguna manera, el derecho a la información, ¿no? El que saber
Mira, qué te está pasando, y además saber que se pueden hacer cosas al respecto. Aunque no sea lo que te vas a encontrar en la, yo qué sé, en la revista de salud, no, aunque bueno, cada vez se va oyendo más, pero que creo que ya tenemos que exigir también que esto se conozca, y por lo menos si tú no lo sabes hacer como profesional, no pasa nada, porque al final se requiere un proceso de transformación profesional y mucho estudio, y al final pues ya está, no tienes por qué saber hacerlo, pero sí dar la información a la persona que tienes delante de que esto existe, porque eso le abre una oportunidad. Luego la persona que haga lo que quiera, está claro, porque te puede encajar, ¿no? Bueno, pero que la información la tengas, que sepas que hay caminos que se pueden explorar, y eso creo que ya se debería estar haciendo y no se está haciendo, porque ya desde las propias profesiones muchas veces también es como, ay, esto, está ese desconocimiento e incluso cierto estigma desde el desconocimiento, porque cuando realmente te metes a conocerlo dices, concho, es que tiene toda la lógica del mundo. Entonces, eso, repetir y reivindicar que es un derecho, el derecho a tener la información de que esto existe. Lo que pasa es que, claro, que bueno, pues creo que va a costar, aunque ya está cambiando, y lo que decías al principio es que cada vez hay más personas, pero... Dices, pero ¿cómo evolucionas tan lento? O sea, con la necesidad social que hay, ¿cómo evolucionas tan lento, coño? O sea, no sé, los fármacos evolucionan más rápido, ¿no? Cuando salen al mercado es como, venga, ya, ¡pum! Y dices, esta información, ¿por qué no? Creo que primero implica una autocrítica. Sí. Por nuestra parte, algo estamos haciendo mal si cada vez hay más dolor, más ansiedad y más depresión, como hemos dicho, ¿no? Que implica una autocrítica, y luego implica que tienes que cambiar lo que estás haciendo y hacer un esfuerzo de estudiar y de entender las cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso va a costar. No voy a abrir otros melones de por qué cuesta esto, porque los hay, yo creo también, pero bueno, principalmente creo que nos cuesta a todos cambiar, y esto te descoloca, te implica pues, dejar de hacer cosas que estás haciendo y hacer otras distintas, y bueno, no es fácil, pero es un camino precioso, es que al final... Sí, y de hecho otra de las cosas que estaba pensando que relataban, y a mí es como hacer así, es el hecho de que me dicen que ya en las consultas de fisioterapia la camilla no es el protagonista, o está apartada, hay algunos que no tienen, otros no las tienen en un lugar centralizado en la sala, ¿no? Sí. Y eso sí que es cierto, que sorprende mucho. ¿Sabes? Como, ¿a dónde entro? Sí. ¿Qué me va a hacer? O sea, por favor, yo vengo a eso porque... Y es normal, ¿eh? Que la persona tenga esa expectativa, porque es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, pero es muy bonito que haya cambiado. Y frente a esa dificultad que tenemos, a mí como colectivo me enorgullece pertenecer a un colectivo que esté cogiendo las riendas, que esté diciendo, mira, tomar por rasca, porque cuesta mucho. La mayoría somos pequeños autónomos, entonces eso cuesta mucho, pero al final era lo que decías, ¿no? La persona tiene derecho a hacerlo así, a tener esta posibilidad. Y es como que igual pues no me entran tantos en la consulta, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque creo en esto, porque desde la biología estoy viendo que esto tiene una coherencia, y al final cuando se lo cuentas también a la persona es como, ostras, es que esto es coherente. Sí. Es que me resuena conmigo. O sea, igual otro tipo de discurso no están resonando tanto conmigo porque no me está casando cosas, ¿no? Pero esto... Sí. Es que es biología, o sea, es organismo, es funcionamiento. Entonces... darle sentido a todo lo que te está pasando. Claro. Es decir, que todo tenga sentido, que tenga una comprensión y que tenga un proceso que vas a hacer, ¿no? Que al final el ver que hay una evolución de todo, que todo tiene una dirección, que por lo menos entiendes algo, pues es fundamental. Y al final... lo que sucede en esa consulta es un equipo súper bonito entre fisio y paciente, incluso la familia de los pacientes que vienen, venga, les explicas, tal. Y la reciprocidad, que al final dices, es que todo es tan recíproco en este tipo de trabajo, porque tú estás aprendiendo un montón con esa persona, sientes
no sé, porque ya no es, no sé, la idea con la que yo salí de la carrera, ¿no? Por ejemplo, de, ay, a ver si saco a la gente, no sé qué, y buscabas como cierta, no sé, a ver, ¿no? Si hago las cosas bien y ahora de repente se cambia y eres tú la que admira a tus pacientes. Porque Y al eso es final precioso, porque es un dices, ostras, acompañamiento. claro. Y a mí me parece lo más grande, y es que me emociono porque es lo más grande de este trabajo, el decir, ostras, es que tengo una persona delante con unos recursos, unas capacidades y que lo está haciendo y con la merdé que tiene montada, porque hay auténticos infiernos, ¿no? Donde las personas están viviendo y cómo van poco a poco con sus altibajos y sus obstáculos y tal, pero cómo van haciendo el proceso es admirable. Porque al final lo que tienes es una visión de, tengo una persona que está sufriendo delante mío mucho, pero no la ves como una persona enferma. Claro. Entonces es como, no sé, ese concepto de, tío, tienes unas habilidades brutales, tienes unas capacidades brutales. Venga, vamos a ello, vamos a encaminarlo, vamos a explicar, vamos a tomar acciones, vamos a trabajar determinadas cosas pero es eso, no ves la enfermedad, no ves una enfermedad, ves más allá de todo eso, ¿no? Que a veces la persona lo que necesita es la información. Entiendo, vale, ahora ya. Hay personas que necesitan más acompañamiento, más guía, personas que menos. Sí, bueno, todo proceso es diferente, es Totalmente. completamente, y las necesidades son distintas. Y es guay porque cada vez te encuentras, es un trabajo, y antes el hombro de las tres, y el de las tres, y el de las tres, y el de las tres, eran todos iguales. Sí, sí. Era mi cabeza. Sí, sí. A, B, C, D. Y esto tiene una diversidad brutal. Entonces es como... No te aburres, ¿no? No te A aburres. eso voy, ¿no? Que es cambio, que es diferente, que a nivel laboral es maravilloso porque te mantiene todo el rato activo, muy implicado. O sea, no entras en una rutina del sota caballo rey. Entonces, también eso a nivel profesional es crecimiento, ¿no? Sí, sí. Y luego está pasando también con el movimiento. Gracias a Dios, por favor. Sí, porque, y esto sí les llama poderosamente la atención. Lo de la camilla mucho, pero en el movimiento brutal, porque de repente es como, ¿no me vas a dar reglas? ¿No me vas a dar normas? ¿No me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas? No. Y me encanta que ya estemos jugando con entender las capacidades de la persona, no poner límites ni restricciones al movimiento, facilitar propuestas y dejar que la persona explore con una supervisión, dando seguridad y confianza, ¿no? Pero más en libertad. Y que el movimiento empiece a tomar esa vertiente dentro de las consultas, pues es maravilloso. Entonces estamos cargándonos muchas cosas que hemos dicho que eso cuesta, también, de reglas posturales, claro. Reglas de movimiento. Como que te da una inseguridad cargarte eso, pero también una libertad, ¿no? Entonces, no sé, creo que como colectivo vamos por buen camino. O sea, y me parece... Al final, eso también que estás comentando del movimiento, creo que va también en la dirección todo lo que haces con la persona, ¿no? Y el movimiento que acabas de contar va en la dirección de desfragilizar a la persona, despatologizarla, desfragilizarla, desmedicalizarla y destutorizarla al final del todo también, ¿no? Que nos mande a todos a la porra ya, que salga de la rueda de la medicina y de la fisioterapia, ¿no? Y vuelva a recuperar su autonomía y su confianza en el cuerpo, que es muy salvaje lo que sucede. La persona deja de alguna manera, con el proceso que está viviendo, hay una pérdida de confianza en mi cuerpo. Ya no confío en mi espalda, no confío en mi rodilla, no confío incluso ni en mi cerebro a veces, ¿no? Entonces, el que la persona vuelva a confiar en su cuerpo, vuelva a sentirse segura moviéndose y explorando, es fundamental porque de alguna manera estamos asistiendo a esa fragilización socialmente, de las personas. Socialmente. O sea, desde chiquitines hay mucha ya normativa, hay muchos límites a nivel de movimiento, de exploración. Hay parques con goma.
No sé, Bueno, eso a veces lo agradeces, bueno, pero... lo entiendo, pero yo siempre le llamo parquecitos de pijos, ¿no? Con el Ya. buen sentido de la palabra, pero es Sí. como, no sé, ábrete las rodillas, que no pasa nada, ¿no? O sea, creo que no les dejamos explorar en libertad con supervisión, sino que interferimos demasiado. Por miedo, por lo que sea, porque hay un mensaje de que somos frágiles, de que nos van a pasar cosas, de que ese aprendizaje no se tiene que dar, ¿no? Y es un aprendizaje que se tiene que dar también para aprender a separar, que el organismo aprenda a separar el grano de la paja. Entonces, al final es como... a ver, los niños hoy en día también se caen, se hacen brechas y se hacen de Alguna todo. que otra. Pero ahí le has dado alguna que otra, pero pocas. Antes se hacían más, ¿no? Entonces, al final es como tienen un contacto a veces con el dolor desde otro punto de vista, a veces sin la lesión. O sea, está siendo cada vez más frecuente también en niños el hecho de pues, Hacer algo, ¿eh? se están abriendo La barrita de no sé qué. la cabeza, por así decirlo, pero bueno, están teniendo contacto con dolor. Y entonces, al final, esas experiencias también son necesarias para que el organismo vaya aprendiendo. Ojo, que no estoy aquí promulgando el hecho de... No, que no es cuestión de... No, pero que es si tiene necesario. la mala suerte de tener una caída, una herida, lo que sea, bueno, que tiene que transitar por ese dolor, que ese dolor es bueno, es necesario, que ahí le tienes que acompañar, pero que tienes que hacer 200.000 cosas ahí, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Te doy la barrita, te pongo esto, lo otro. Bueno, pues hay mucho intervencionismo y luego hay una educación preventiva, que vale. digo preventiva porque al final lo que da son problemas, ¿no? Sí. Siéntate así, cuidado con la mochila, esto no sé qué, tal, estas zapatillas, cuidado porque el pie no sé qué. O sea, hay como mucho intervencionismo ahí también y mucha norma y miedo. Miedo a, no sé, lo que decías, que no son tan frágiles, ¿no? Aparte que hay también ya mucha evidencia en contra de todo eso, aunque se siga haciendo cada vez menos, pero se sigue haciendo y ya sabemos que todo eso no sirve para nada y que es mejor no hacerlo, porque tampoco va alineado con nuestra biología, ¿no? Me parece que si le pones una mochila al niño se va a romper. Pues no se rompen tan fácilmente. A mí eso me preocupa. Sí, sí, es Quiero preocupante. decir, porque, bueno, que el adulto hoy en día te lo encuentres con esas ideas, pero bueno, el adulto puedes razonar con él o capacidad de, bueno, vamos a explicar o te voy a enseñar evidencia o lo que necesites, ¿no? Para desmontarte esto. Pero es que, claro, el niño lo mama del adulto y al final son tus modelos, ¿no? Sí. De creencias que se van formando. Entonces, a la larga, nos vamos a encontrar con adultos con una idea de su cuerpo, de su organismo muy, muy fragilizada. Y eso me preocupa porque, fíjate, si ahora estamos con despuntes de dolor persistente, Muy bestia. a ver lo que viene. Y es que eso... Y luego con las personas muchas veces es verdad que mientras vas haciendo el proceso hay veces que llegas hasta la infancia. Porque ahí ya aparecieran los primeros dolores, las primeras explicaciones de es que te habrás cogido un frío, es que no sé qué, te diría que habrás dormido poco, que empiezan a aparecer distintos tipos de dolores, muchas veces ya están desde la infancia. Entonces, claro que hay que hacer lo que decías antes, la educación en dolor, pues lo mismo que hacemos otro tipo de educaciones, pues educar en dolor, que las personas desde niñas que son perfectamente capaces de entender estos conceptos, mejor que las personas adultas, son capaces de entenderlo y hay que dárselo también. Entonces, bueno, pues que vayan desarrollando también una función dolor bien aprendida, si eso está bien dicho, ¿no? O sea, que hay un aprendizaje defensivo y el dolor forma parte de la vida, es una función y claro que ahí también hay un aprendizaje. Lo que pasa es que estamos viendo que el aprendizaje va en dirección contraria de a donde debería ir, ¿no? Como si el dolor al final fuera algo que no tendría que pasar, hay que quitar y hay que luchar con ello. Hay que dejar que cumpla su función y que realmente recupere también su especificidad, ¿no? El valor informativo que tiene de, oye, aquí hay un daño, aquí yo podría verlo, y que está sujeto a aprendizaje. O sea, que es que nuestro cuerpo tiene que aprender cómo gestionar recursos, entre ellos el dolor. Sabía que... Bueno, pues estaba aquí. Está bien puesta. Claro, Si es que la gente no se suele sentar en las encimeras. Pues chica, con lo cómodo. Además te has sentado... Con lo cómodo que es. Oye, ¿por qué no? Sí, sí.
Así que eso, que al final el dolor, como cualquier otra función, pues tiene su propio proceso de aprendizaje y ahí es donde se está aprendiendo cosas que no, que al final te pueden, no te van a, Sí, te sí, que podrían nada es llegar determinante, a pero, pasar una factura, ¿no? pero sí que es cierto que se va viendo cada vez más y Sí, en cada vez niños y nos niñas vamos también. reduciendo, o sea, nos vamos reduciendo y vamos pues eso, transmitiéndoles una serie de ideas que no son acordes a lo que debería ser y Yo me quedo con la lucecita de esperanza en ese sentido, sí, eso. de que se pueden hacer muchas cosas, que cada vez somos más personas también, que estamos intentando cambiar las cosas, ya dando puñetazos en la mesa, diciendo me cago en la leche, esto hay que, y que se puede, que el cuerpo humano es Sí, increíble, sí, tiene una sí. capacidad de adaptación y de aprendizaje y de cambio. Y que bueno, pues lo difícil a veces es saber cómo enfocamos para que cambien las cosas, Sí, pero porque hay veces también que es un proceso, o sea, que, sabes, que al final venimos, cuando dices, ¿no? Que las cosas cambien, que no sé qué, que no sé cuándo, claro, la demanda de la persona que asiste a cualquier tipo de intervención, sea el tipo que sea, pues al final, claro, venimos de una idea curativa, entonces al final es una acción por parte del sanitario de tú me vas a hacer algo para quitarme algo. Y eso está muy bien para las enfermedades, las sí, lesiones, etcétera, ¿no? Donde te puede ayudar de esa manera. Pero claro, en esto no es así. es otra historia. Entonces, claro, es un proceso y hay muchas veces que esa construcción no está en la cabeza de las personas, pues la tenemos que transmitir, entonces, claro, pero, ¿qué hago? ¿Y qué? Pero vamos a entender y vamos primero para tomar acciones, ¿no? Y ese proceso que se abre, que puede durar X tiempo, porque cada persona es un mundo y que lleva un acompañamiento y una dirección o una guía, eh, pero ese rollo, proceso, o sea, que es cambio el chip de tratamiento, Sí, tratamiento a proceso. de rapidez, de Aprendizaje. inmediatez o de lo que sea, ¿no? Y al final, si tomas la decisión de hacerlo, pues bueno, te sumerges ahí, vas a aprender muchas cosas, vas a entender cómo funciona tu cuerpo. Y yo creo Y te que lo vas a llevar a otras facetas de la eso vida. es Es lo que iba el a tema decir, es que es que luego lo sí, transfieres sí, a otras sí, historias. sí, Y sí. eso es- Y te da poder, te da confianza. sí. Al final, yo creo que, en definitiva, lo que las personas que han hecho esto, creo que llegan a esa conclusión, ¿no? De, ostras, me siento más poderoso, más fuerte, más confiado, más seguro, más, o sea, adquieren una serie de, Sí, no sé, de recuperas facetas. la Sí, seguridad. sí, Vuelvo sí. a sentirme Sí, segura en mi casa. ser humano con toda su totalidad, ¿no? De, ostras, mi cuerpo, ostras, cómo funciona todo, qué guay. Y el cuerpo cuando se siente seguro se calla. Sí. Ya, tío. Ya. Cuesta llegar ahí, no estamos diciendo que sea fácil, ni mucho No, menos, no, ¿no? Pero no es un proceso fácil. Bueno, para algunas personas más rápido, hay de vamos a todo. decir, Sí. y para otras, pues, más largo y no pasa nada. O sea, pero existe la posibilidad. Es que Sí, es saber eso, sí. a mí eso ya es como, jo, qué guay. Sí, sí. Entonces, yo creo que si te encuentras un fisio raro, sí, es verdad, pero es así, o sea, Sí. que está haciendo el cambio y que te ofrece este tipo de cosas, hostia, cógelas. Cógelas o escúchalas, Sí, por lo menos. dan la oportunidad Sí. a esto a ver de qué va. Y luego Sí, ya decido, sí. ¿no? Pero a ver de qué va la historia, porque si no te lo intentas llevar a lo que ya conoces, esto es no sé qué. No, que esto no lo conoces, que esto es otra historia. Espérate y luego ya decide. Pero ten la información primero de, Sí, de sí. qué va la vaina. Totalmente. Así que guay, tía, Bueno. como colectivo es lo que estaba pensando. Y digo, coño, que estamos evolucionando de aquí a 10 años, esto ha pegado un cambio de la leche Sí, y sí. que va a pegar más. Evoluciona año a año. O sea, Y pues a por ello. que estoy guay. O sea, que estaba pensándolo y digo, qué guay, tía. O sea, sí, nunca me había dado por reflexionar de dónde veníamos, ¿no? A dónde vamos y cómo estamos. Nah, Y estas digo yo, conversaciones vienen guay. sí, sí, es así como, ¿eh? Sí. Estaba ahí mirando el mar atontada y digo, coño, pues sí, muy guay. Pues Estoy nada, contenta. por ello.